Y por supuesto le agrego la ER que me dice que es más, como hot es caliente, más caliente. Por ejemplo, this cake is hotter than those one. ¿Okay? Este pastel o esta torta está más caliente, ¿ok?, que esa. ¿Ok? Entonces hotter. Le agrego otra T. Vamos a hacer otro ejemplo con big. Big es monosilábico. Sí, tiene una sola sílaba. ¿Y por qué? Porque tiene un solo núcleo vocálico, una sola vocal. Entonces big, como es igual consonante, vocal, consonante, big pasa a ser bigger con doble G, porque se dobla la última consonante, como lo vimos aquí en la regla. Entonces big pasa a ser bigger. Ejemplo, my house is bigger than Mary's house. Mi casa es más grande que la casa de Mary. ¿Ok? Entonces ahí vemos esa regla. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa cuando el adjetivo tiene dos o más sílabas? Lo siguiente. Si el adjetivo tiene dos o más sílabas, usamos, ¿ok?, el adverbio more antes del adjetivo. Ahí sí funcionaría como el más que vimos en el ejemplo. Por ejemplo, Luis es más alto que Juan. Así. Entonces tenemos expensive. ¿Cuántas sílabas tiene expensive? Expensive tiene 3. ¿Sí? Recuerden que la E es muda. Yo no digo expensive, sino expensive. Ahora, como tiene más sílabas, yo coloco more y coloco expensive. ¿Ok? More es el adverbio que va a funcionar como si yo tuviese la ER. ¿Se acuerdan que vimos al final? Pero como es más larga la palabra, tiene más de dos sílabas, o dos o más sílabas, coloco more. No le coloco ER al final, sino que coloco more. More expensive. Ya aquí sí sería como en el español. ¿Ok? Ejemplo, this sweater is more expensive than yours. Este suéter es más costoso, más caro que el tuyo. Recuerden que el than es el que en este caso el tuyo, ¿ok? O sea, ese que con que vamos a comparar. Aquí si usamos more, no le agregamos ER al final. ¿Por qué? Porque este adjetivo tiene más de dos sílabas. Ahora, otro adjetivo es friendly. Friendly es amigable. More friendly, ¿ok? Friendly tiene dos sílabas. ¿Qué pasa aquí? Cuando tenemos este adverbio aquí, importante, ¿ok? Este es un adverbio que se llevó a adjetivo. Entonces digo, John is more friendly than Thomas, ¿ok? Ahora bien, nota, debemos tener eso en cuenta. Otra nota, la única excepción cuando usamos un adjetivo de dos sílabas que termina en Y, ¿ok? Cambiamos la Y por ER, ¿ok? ¿Qué pasa aquí? Tengo happy. ¿Qué pasa con happy? Tiene dos sílabas, ¿ok? Por lo tanto, yo debería colocarle more happy, ¿verdad? Pero hay unas ocasiones en las cuales cuando un verbo tiene, perdón, un adjetivo tiene dos sílabas y esa sílaba termina en Y, yo le cambio la Y por I latina y le agrego ER. O sea, va a sonar como la regla, la principal que tenemos, como si tuviese una sola sílaba. Pero ¿por qué si tiene dos sílabas? Bueno, una regla del inglés me dice que si el adjetivo tiene dos sílabas y esta sílaba termina en Y, ¿ok? En la mayoría de los casos, yo le quito la Y, le pongo I latina y le agrego ER, ¿ok? Entonces nos quedaría that cat looks, en un ejemplo, that cat looks happier than this one. Ese gato luce más feliz que este, más feliz. Eso pasa cuando tenemos adjetivos de dos sílabas, pero termina la otra sílaba en Y. También tenemos el caso de lazy. ¿Qué pasa con lazy? Lazy, ¿ok? Termina en Y, tiene dos sílabas. Lazy. Como esta nota, esta regla me dice que si tengo un adjetivo de dos sílabas y ese adjetivo termina en Y,
yo le debo quitar la Y, colocar I latina y le agrego ER. Entonces un ejemplo me quedaría: you were lazier than other students. ¿Ok? Este lazy que está aquí, ¿ok?, es perezoso, queda lazier. Tú eras más perezoso que otros estudiantes. Aquí este than está de más, ¿ok? Es un solo than. Simplemente aquí se me coló. Que otros estudiantes, ¿ok? Pero es importante que coloquen el than. No dos, sino uno solo, ¿ok? Ahora bien, lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es esto: cómo hacer preguntas usando la forma pasada de verbo to be. Este ya sería el otro tema, ¿ok? Cuando usamos el verbo to be en pasado, que eso lo vimos ya en el tema pasado, valga la redundancia, el orden de la oración cambia. ¿Qué pasa? Una cosa es que yo diga you were in the park yesterday. Tú estuviste en el parque ayer. Cuando yo quiero llevar esta pregunta, simplemente invierto el verbo to be en pasado con el sujeto y me quedaría were you in the park yesterday, y por supuesto mi signo de interrogación. Y cuando lo digo cambia la pronunciación. Por ejemplo, you were in the park yesterday pasaría a were you in the park yesterday. Recuerden que es una pregunta y por tanto tengo que cambiar la entonación. Cambiamos el orden del sujeto por el verbo to be, ¿ok? Se invierte este con este. Aquí está en enunciativa Hassan was in the house yesterday, y para llevar la pregunta simplemente cambio el was con el sujeto y me quedaría was Hassan in the house yesterday, y ahí tengo la pregunta. Simplemente este pasa a segundo lugar y está primero para poder hacer la pregunta, ¿ok? Eso lo vimos, simplemente estamos recordando cómo hacerlo en pregunta, ¿sí? ¿Verdad que está fácil? Hassan was in the house yesterday. Para hacerlo pregunta sería was Hassan in the house yesterday. Simplemente cambio el orden de esto. Fíjense, Hassan, que era el sujeto, pasó a segundo lugar, y was, que es el verbo el pasado del verbo to be, pasa a primer lugar. Entonces estuvo Hassan en la casa ayer, y así lo van a hacer. Ahora vamos a ver si aprendieron. Tenemos la actividad, ¿ok? Van a transformar los siguientes adjetivos a grado comparativo, ¿ok? Usando las reglas vistas. Tienen el adjetivo, aquí están los adjetivos que van a usar, y aplicando las reglas van a colocar cuál es el comparativo. Sería el comparativo de ugly. Tienen que ver cuántas sílabas tiene y qué regla se aplica. Si termina en Y, ¿qué se le debe hacer? Tiene una sola sílaba, ¿qué se le coloca? Igual con beautiful, igual con hot y con fat y friendly. Simplemente aquí van a llevarlo a comparativo. ¿Cómo sería ugly con comparativo? ¿Cuál regla se le aplicaría de las que vimos? ¿Ok? ¿Será que va con more? ¿Será que la quito la Y y coloco IER? ¿O simplemente doblo la consonante y le coloco ER? Eso lo van a ver, ven la palabra, el adjetivo, y siguiendo las reglas se van a dar cuenta de cuál pertenece a cada cual o cómo se cambia en grado comparativo. Y la segunda, van a escribir 5 oraciones usando los adjetivos de arriba, es decir, estos de aquí, en la forma comparativa, o sea, cuando ya lo hayan transformado aquí en comparativo, y la forma pasada del verbo to be. Ejemplo, Thomas was fatter than Sanders. Thomas era más gordo que Sanders. Eso es todo lo que van a hacer. 2 actividades, tienen la clase explicada, ¿ok? Muy sencillo, todos tienen ya ese tema, muy fácil. Simplemente tienen que estar pendiente con las reglas de la forma comparativa, si es una sola sílaba, si tiene 2 sílabas y termina en Y, o si simplemente tiene más de 2 sílabas y no termina en Y. Bien, muchas gracias por su atención. Espero que si tienen alguna duda, el día que nos contactemos por WhatsApp podamos aclararla. Muchas gracias a todos y que pasen feliz día.